El lunes 7 de agosto del 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cumplió un año con el Gobierno Nacional del Cambio en Colombia. Ese día festivo, el presidente Gustavo Petro desde el puente de Boyacá presentó un interesante discurso donde habló de los logros y las dificultades que ha tenido durante estos 12 meses de gobierno en Colombia. Ayer, martes 8 de agosto, en el Congreso de la República, la bancada del Centro Democrático, liderada en esta ocasión por Paloma Valencia y Miguel Uribe, trataron de desmentir el discurso del presidente Gustavo Petro en una especie de réplica, diciéndole mentiroso a Gustavo Petro y burlándose de lo que dijo Petro el 7 de agosto. Después, Wilson Arias, de la bancada del Pacto Histórico, salió en defensa de Gustavo Petro, desmintiendo a la vez a Paloma Valencia y a Miguel Uribe, rematándolos con una frase muy curiosa y graciosa a la vez que dice: por esto es que no quieren dejar gobernar a Petro, se lo digo al pueblo para que los siempre silenciados sigan callados. Gritan con voz gomela los nietos de presidentes que nada hicieron por el país. Recordemos que Paloma Valencia es nieta de Guillermo León Valencia, quien fue presidente de la República de Colombia en el periodo del 7 de agosto de 1962 a 1966. Y además, Miguel Uribe es nieto de Julio César Turbay, quien fue presidente de la República de Colombia en el 7 de agosto de 1978 hasta el 7 de agosto de 1982. A continuación vamos a escuchar estas tres presentaciones o intervenciones de estos tres senadores del Congreso de la República de Colombia, como dice Wilson Arias, que están para alquilar balcón, porque Wilson Arias al final pues los paró en seco, los dejó fuera de base, callados, sin argumentos válidos, como siempre, mientras Paloma Valencia en su cuenta oficial hacía una presentación de lo que dijo en este discurso de la siguiente manera. Paloma Valencia dice: es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales, pero está parado en los tacones de la soberbia que le impide oír a cualquiera que piense diferente, tiránico porque desprecia a todo aquel que está en contra de ellos, sordo pero sobre todo antitécnico, dice Paloma Valencia, refiriéndose a lo que habló Gustavo Petro y lo que fueron estos 12 meses de gobierno. Miguel Uribe, por otra parte, presentaba su intervención de la siguiente manera: presidente Petro, dígale la verdad a los colombianos. Aquí desmiento el discurso del 7 de agosto de Gustavo Petro. Invito a ver el video que vamos a ver a continuación, donde Wilson Arias les hace una réplica magistral y épica. Bienvenidos a lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Hemos completado un año del gobierno del presidente Petro. Si quisiéramos hacer una descripción poética de este gobierno, habría que decir que la caracterizó un discurso grandilocuente, donde se gobierna para el nuevo mundo, un mundo donde no había nada y nada se había hecho, parecido a un colonizador que llega a América. Y podríamos decir que además ha sido un gobierno con muy poca o nula capacidad técnica. El presidente parece embelesado escuchándose a sí mismo. En sus discursos mezcla los grandes temas de los retos que tiene el mundo sobre el calentamiento global con unos propósitos algo ilusorios sobre lo que se quiere hacer con Colombia. Y que habla de Colombia, vuelvo y lo repito, como si nada se hubiera hecho. Se siente como Cristóbal Colón descubriendo América. Las Fuerzas Armadas se ven inmovilizadas, perseguidas. Un ministro, también de buenas intenciones, pero absolutamente ignorante en materia de seguridad, lo cual ha venido dando resultados en contra de la seguridad de los colombianos. Y la realidad de Colombia es que hoy incluso ya se anuncia que para el 2026 Colombia tendría que empezar a importar gasolina y gas, porque la promesa de las transformaciones que hicieron eran solamente una excusa para comprarle gasolina y gas al dictador de Venezuela. Y la corrupción también está a la orden del día.
Estamos hablando no solamente de las terribles confesiones del hijo del presidente, pero también de las investigaciones que se llevan del hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña de Petro presidente, investigado por el manejo de dineros en efectivo, la utilización de sus cuentas personales e incluso empresas fachadas para manipular la contabilidad de la campaña. Vale la pena recordar también las chuzadas ilegales, la exjefe de gabinete Laura Sarabia llevando a polígrafos a sus empleadas, a los cuales ni siquiera les pagaban la seguridad social. Es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales, pero está parado en los tacones de la soberbia que le impiden oír a cualquiera que piense diferente. Tiránico, porque además desprecia a todo aquel que diga en contra de ellos. Sordo, pero sobre todo antitécnico. Le quedan 3 largos años al gobierno. Desde la oposición, de la que hemos tratado de ser constructivos, propositivos y sobre todo respetuosos, llamamos la atención de que Colombia no va bien, de que no es cierto de que el gobierno le esté cumpliendo. En las calles se siente la pobreza, los indicadores ya hablan de eso. Ojalá el gobierno se quite los tapones de los oídos, se baje de los tacones de la soberbia y empiece a gobernar para las grandes mayorías de colombianos que siguen esperando alguna ejecutoria a favor de los colombianos más pobres. Gracias, señor presidente. Presidente, decía que ayer se cumple un año del gobierno de Gustavo Petro y yo oía con atención ese discurso que presentó en el Puente Boyacá y me sorprendió porque Gustavo Petro, sin sonrojarse, fue planteando una serie de, diría yo, falsedades, imprecisiones en el discurso. Y yo quisiera un gobierno que tuviera la capacidad de reconocer errores, de tener autocrítica, de poder plantear un nuevo rumbo. Pero lo que vemos es un gobierno que ante las dificultades se radicaliza y cada vez sigue dejando solos a la mayoría de los colombianos e insiste en gobernar para una minoría radical, sectaria y violenta. Comenzaría diciendo que el primer año de Gustavo Petro deja una sensación de desilusión. Desilusión para quienes lo eligieron, pero además desesperanza porque nos están devolviendo en el tiempo. Una película de Steven Spielberg se quedaría en pañales frente a lo que estamos viviendo hoy. Pero además ha sido un año de absoluta incertidumbre. Presidente, yo ayer oía con atención al presidente Gustavo Petro y me sorprendía que nos presentaba, pues, de acuerdo a sus cifras, un país boyante en materia económica. Pero, colegas, hay que decirle la verdad a los colombianos. Colombia en materia económica, así como en materia de seguridad, como en materia social, no va bien. Y eso, pues, sin hablar del escándalo de moda, que la confesión de Nicolás Petro es solo la punta del iceberg, en donde ya confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos, comprometiendo entonces con ingresos de la campaña de su papá. Cierro con esto, presidente. A Gustavo Petro no le mienta a los colombianos. El discurso de ayer es impreciso y engaña nuevamente a los colombianos. Vamos a seguir haciendo oposición juiciosa, concertada, convocante, propositiva, pero eso sí le pido yo a los colombianos que nos informemos, porque el país no va bien. Y si nos descuidamos nos pasa como la rana, presidente, que la meten en el sartén con agua tibia, con agua fría, le van subiendo la temperatura, se adapta y queda cocinada. No, tenemos que hacer como la rana en el agua caliente que la detecta y sale corriendo. No nos vamos a dejar cocinar por Gustavo Petro. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable senador. Senador Wilson Arias, tiene usted el uso de la palabra. Me he dedicado a escuchar con mucha atención al debate y la oposición. Ahora viene lo chido. Creo que transcurren días muy interesantes del debate público. Días que hay que honrar, además. Yo creo que el delicado momento político merece toda la atención, toda la aplicación y toda la honradez del debate público. Lo primero que quiero decir es que aquí están enfrentados intereses. Suelo hacer invocación de los intereses últimos cuando debatimos los grandes temas nacionales. 2 posiciones, o 3 o 4 seguramente, con distintos intereses. Acaban de escuchar ustedes, por ejemplo, a Robert Daza. Robert Daza es un campesino al que deberían prestarle más atención. Robert Daza está diciendo lo que ha hecho este Congreso que le conviene al campesino. Pero eso que ha hecho este gobierno que le conviene al campesino es probable que afecte intereses muy importantes de este Congreso y de la vida nacional. Porque, por ejemplo, los recursos del Estado son finitos y escasos, y entonces en materia presupuestal habrá que escoger entre darle tierra a los compañeros de Robert Daza o mantenerle en el gran capital latifundista, y hacia allá va caminando. Inclusive podemos tomar la decisión de que las tierras incautadas al narcotráfico se le conservan a los narcotraficantes como de manera burda y descarada ha ocurrido hasta ahora, o se le entrega la tierra del paramilitar, del narcoparamilitar, a un campesino amigo de Robert Daza o no amigo de él,
de su gremio, de su sector económico. De modo que lo que aquí está ocurriendo es la expresión de intereses encontrados del gran capital financiero, que no debe estar feliz con algunas de nuestras determinaciones, porque venimos de tomar una reforma tributaria en la cual se le agrega un 5% de impuesto a la ganancia extraordinaria del gran capital financiero y lo destinamos para las vías terciarias, como acabamos de hacerlo con la reforma tributaria. Y cuando esa determinación tomamos, ¿quién se puso aquí? Yo lo recuerdo, lo señalé, se opuso el señor Char, que ya no está presente. Arturo Char replicó con vehemencia. ¿Por qué replicó? Porque es dueño de Serfinanza. Porque lo que aprobaba este Congreso de la República era disminuir la cuota de ganancia de Serfinanza, un sector especulativo, parasitario, que se la clavó al pueblo colombiano en pandemia. Eso hizo el sector financiero. ¿Y a quién se lo entregó la reforma tributaria? A las terceras vías nacionales. De modo que le digo al pueblo colombiano, estoy muy atento, y lo que aquí presencian ustedes, esto es para alquilar balcón. Alquile balcón, pueblo colombiano. Mire los debates del Congreso de la República. Examine rubro por rubro qué representa cada discurso que aquí nos han presentado. Al terrateniente improductivo, al capital latifundista improductivo o al campesino. Aquí escuché a Daza. Discurso sólido el de Daza. Puede que la extrema derecha colombiana no le importe lo que diga Daza. Han despreciado al indio, al negro, al campesino colombiano durante décadas, centurias. Son hijos del terrateniente improductivo, del señor feudal, del que tenía el derecho a la pernada. De esos son hijos. Por eso no van a escuchar a Daza, pero yo sí levanto la voz para decir ese discurso sólido de Daza. ¿Saben en qué se expresa? En que este año, de los 2.6 billones que nos dejó para agricultura Duque, el representante de Sarmiento Angulo y compañía, se aumenta a 4.8 billones, señores, de pesos. ¿Eso es constatable? Ese es el presupuesto que aprobamos. No, aquí hay intereses contrapuestos. Y me van a disculpar lo que voy a decir, pero deben andar muy dolidos los narcotraficantes cuando nuestro gobierno entrega recursos que ellos consideraban suyos y se lo entrega también al campesino, para mencionar ese solo dato. Asistencia técnica, apoyo a las organizaciones. Pero lo que es más, en materia de teoría económica también estamos enfrentados, y contra lo que aquí se ha dicho, señor, contra lo que aquí se ha dicho, la historia nos está dando las razones a nosotros. ¿Cuál era la prédica tributaria aquí? No la keynesiana, que en cierta medida estamos aplicando, que está produciendo efectos. ¿Cuál es la teoría económica aquí? La teoría del goteo, señores. Si la sociedad le entrega recursos a manos llenas al más poderoso, al encopetado oligarca, el efecto de goteo hace que algún día, en algún momento, alguna hora, una gotica le llegue al de abajo. Y lo practicaron con creces. Por esa razón siempre gustaban aprobar ustedes, señores economistas de derecha económica de este Congreso, ustedes gustaban de los beneficios tributarios. Miguel Uribe y ustedes, sí, escúcheme. Ustedes aprobaban beneficios tributarios para Sarmiento Angulo, para Gilinski, para el sector financiero. En la prédica de que eso producía disque empleo y no se produjo empleo. ¿Qué ha hecho este gobierno? Darle subsidios a los sectores más deprimidos de la economía. Y nos van a decir que esto es socialista, pura paja, carreta, como decían acá. Eso es de John Maynard Keynes, en momentos de crisis, del ingreso disponible a los sectores más deprimidos, básicamente para que se produzca una reactivación de la economía vía demanda agregada. Es decir, dele plata al pueblito decente para que consuma. ¿Y eso no es lo que hemos hecho? A ver, díganme, renta ciudadana, ¿cuánto le ha entregado este gobierno de renta ciudadana al pueblo? Al pueblo envilecido por ustedes. 3 millones de familias. Es que hasta en medio de la pandemia el subsidio que dimos como Congreso de la República y gobierno que aprobamos para la nómina de la micro, pequeña y mediana empresa, el gobierno anterior decidió que había que darse era a Gilinski, al Grupo Corona, a los amigotes, capitalismo de amiguetes. Pues bien, el solo hecho de entregárselo a los sectores populares está produciendo el efecto que decía John Maynard Keynes. Aquí alguna vez le dije a mi amigo Roosevelt, que era congresista con nosotros, tiene la ventaja de llamarse Roosevelt. ¿Saben por qué en todo país, en toda ciudad, en muchas ciudades hay una calle que se llama Franklin Delano Roosevelt? Y no hay una calle que se llame Presidente Hoover, porque fue Roosevelt, el presidente gringo, el que le hizo caso a Keynes, no Hoover, y por eso pasó la historia, y por eso nosotros vamos a pasar la historia por lo que está ocurriendo, porque hemos decidido ser fieles a la teoría según la cual entregarle recursos en momentos de crisis a los sectores más desposeídos, y segundo, muy importante, priorizar la entrega del gasto público directo al sector empresarial más modesto, el que produce más empleo, la MIPYME, la economía popular. Es que tiene mayor efecto multiplicador con el apalancamiento del Estado esos núcleos, porque son más intensivos en mano de obra, entre otras cosas, que Sarmiento Angulo.
Cuando ustedes le regalaban los beneficios tributarios a Sarmiento Angulo, ¿ustedes saben qué hacía con él? Lo mismo que hace con los fondos privados de pensiones, llevarse la plata de los pensionados colombianos para los circuitos financieros internacionales, con lo cual menosprecia la capacidad de ahorro colombiano y deprime la posibilidad de inversión del sector privado. Pues bien, eso se ha venido corrigiendo y el efecto que tenemos hoy no es el que dicen mis antecesores de la ultraderecha económica, pura paja, no echen carreta. El desempleo ha caído de manera importante, 9.3%. La inflación ha caído de modo que, contra lo que aquí se ha dicho, ha recuperado más de 4 puntos porcentuales el salario real de la gente, porque con frecuencia la inflación deprime los salarios, como es del ABC de la economía. Si me preguntan rubro por rubro, yo diría que este año de gobierno es bueno y bastante bueno si se compara en lo internacional y con las posibilidades en las que entramos a gobernar, porque es verdad que nos dejaron, y yo lo denuncié aquí, hicieron operaciones de deuda. Dije yo, afortunadamente, frente a Duque, en este espacio dije, las operaciones de deuda de Carrasquilla son como para dejar la deuda para que la pague el próximo gobierno, y me da la impresión, dije yo entonces, de que saben que van a perder la presidencia de la República y por eso están difiriendo la deuda para que le toque al próximo gobierno. Pues bien, esa es la realidad. Casi, que uno mira... Sí, recuerdo cuando Wilson Arias dijo a pocos días de salir Iván Duque que el presidente de esa época, pues el uribista, estaba raspando la olla. Acá Wilson Arias tenía razón, porque dicho y hecho, salieron y dejaron endeudado al presidente Gustavo Petro. Vamos a continuar escuchando qué más dice Wilson Arias, ya finalizando este épico y magistral discurso, haciéndole la réplica a los uribistas Paloma Valencia y Miguel Uribe, que los dejó callados al final y sin argumentos. Ellos que se estaban burlando del discurso y los 12 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí Wilson Arias, con datos más precisos, los desmiente. Les voy a dar otro elemento con frecuencia no explorado para cambiar de tercio. Y en lo económico solamente quiero repetir una frase que alguna vez espeté en este Congreso de la República para llamar a la verdad. Cuando hay intereses encontrados y a veces usted defiende intereses casi que inconfesables, le queda un recurso, la mentira burda. Pero quiero advertir a la vil mentira del Congreso. Hasta para mentir se requiere una cierta inteligencia. Rubro por rubro podemos destruir. El de Daza le dio 3 datos. No me voy a aterrizar en ellos. Le cambió tercio. El pusilánime gobierno anterior nos dejó en ceros en relaciones internacionales. Inclusive hasta cuando calculó mal de irse a abrazar con Trump, mientras Biden ganaba en los Estados Unidos, pero no fue la única. Y voy a la resulta, para no hablar de la historia. Petro se va para Francia, ¿ve? ¿Lo has visto? Petro se va para Francia y el gobierno francés se interesa en la economía. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron la declaración francesa sobre el tema de la Amazonía? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Y cuáles son las posibilidades que tenemos ciertas como país y como aporte al cambio climático en ese orden? Gracias, gobierno francés, por escuchar lo que la extrema derecha colombiana, un poco pigmea, no se atreve a escuchar. Y se va para Alemania y habla de hidrógeno verde. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno alemán sobre el tema del hidrógeno verde? Un potencial enorme, un filón económico impresionante para América Latina. Que prepare Colombia la producción de hidrógeno verde para comprometerse los alemanes, que tienen un compromiso cierto sobre el cambio climático. Y se van a un tema que ustedes dicen que es delicadísimo y nos traen cuentas falsas también. Se va para los Estados Unidos y le dice a Joe Biden que Colombia tiene una nueva agenda en materia de narcotraficantes, que no es la misma fórmula que ha convenido al narcotráfico, porque hay que decirlo, la política colombiana es funcional al interés de la agregación de valor para el narcotráfico. Entre más prohibicionismo burdo y entre más policía y represión, menos eficacia contra el narcotráfico. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno gringo, después de décadas, señores, le dice a Colombia que se interesa en su particular visión y que tiene el respaldo del Departamento de Estado. Y yo no soy propiamente de los que me pongo feliz con los gringos cada 8 días, no señor. A mí no me venden que el futuro colombiano lo definen los monos, pero algo está pasando. Algo ha ocurrido cuando el planteamiento nacional, por primera vez, incide en el cambio de la política norteamericana. No, ellos no prestan atención, querida Piedad Córdoba, no la van a prestar porque prefieren silbar al techo mientras se le derrumban sus mentiras. Es que para mentir también se requiere cierta inteligencia y por eso el club de la ultraderecha no me prestará atención, pero le hablo al país. Estos son hechos ciertos, constatables, absolutamente a la luz de cualquier investigación de Google.
Si es que no quieren hacerlas serias, les puede resultar estas 3 verdades puestas sobre la palestra. Finalmente, querido presidente, quienes dicen de manera infame además, y en esto está rayando en una postura antinacional. Los lacayos le decían aquí a los israelíes la mentira según la cual la fuerza pública colombiana no operaba. Lacayos, vendepatrias, falsos contra el país. Falso de toda falsedad. 133 acciones de la fuerza pública colombiana contra el Golfo, Clan del Golfo. ¿Cuántas hizo Duque, carajo? ¿Cuántas hizo Uribe? ¿Cuántas hizo el mayor Andrés Montoya? Hoy capturado, jefe del Gaula departamental, enlace de Colombia con la DEA sobre el tema del narcotráfico, y hoy apresado por ser ficha del cartel de Sinaloa. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo ascendió? ¿Quién lo aplaudió? ¿Quién lo condecoró, señores, varias veces? ¿Petro? ¿El general actual de la policía? ¿O ustedes, carajo? Y nosotros en nuestro gobierno, echando atrás esa mácula para el derecho internacional, esa mácula para el derecho humanitario, porque evidentemente el cartel de Sinaloa es lo que es. Y cuando lo combatimos, en el Congreso de la República, hay voces que se alzan para reclamar el anterior modelo de combate al narcotráfico, que a todas luces ha fracasado históricamente. No, señores. Carreta, ponen voz de gomelo, nos cansan de cifras y de manifestaciones, todas mentirosas, que en época de la posverdad, pues puede que peguen, pero en un público medianamente informado, señores, se derrumba. Mi invitación a los demócratas de este país, y mi invitación a los que quieren al país, no a los que echan las cifras falsas frente a los israelíes en cualquier segundo, no. Mi invitación a los que de verdad quieren este país, uno, a los que digan la verdad, y segundo, a que esculquen estas verdades, que resuenen en el país el modo como nuestro gobierno ha intentado cumplir en medio de dificultades, y la desesperación de los que anunciaron que esto era la debacle, la desesperación de los que dijeron que se aprobaba por la reforma tributaria y es que esto se caía al abismo, ¿ve? Ustedes aprueban la tributaria y Colombia se va al abismo. ¿Con voz de gomelo o con voz tétrica? Lo anunciaron por todos lados y eso no es lo que ha ocurrido, señores. Lo que ha ocurrido es la recuperación económica en medio de las dificultades. Y termino. Por eso es que no quieren dejar gobernar a Petro. Se lo digo al pueblo. Por eso no quieren dejar gobernar a Petro. Para que Daza, representante campesino, no pueda venir aquí a decir lo que acaba de decir. Para que la clase trabajadora no tenga oportunidad. Para que la pobrecía colombiana siga marginada. Para que los siempre silenciados sigan callados mientras gritan con voz gomela los nietos de los presidentes que nada hicieron por el país y que lo condenaron al escarnio internacional y a la tortura. Hay voces distintas a esta hora y las vamos a hacer escuchar. No se equivoquen con nosotros, señores de la ultraderecha. Bueno, ahí estaba la presentación del senador Wilson Arias del Pacto Histórico, haciéndole en su derecho a réplica, respondiéndole la intervención de Paloma Valencia y Miguel Uribe, los nietos de los presidentes que nada hicieron por este país, nietos de Guillermo León Valencia, hablando pues de Paloma Valencia, y el nieto del presidente Julio César Turbay. Ahí estaba pues despachando los Wilson Arias con esa frase que va a ser el titular de la portada. Y gritan con voz gomela los nietos de presidentes que nada hicieron por el país. Si les gustó este video, compartan. Gracias por su atención, por darle me gusta, por seguir este canal en Facebook y por suscribirse en YouTube. Nos vemos en otro video a continuación. Chao.